Buenas tardes, yo soy la doctora Colucci, ya me conocen algunos, creo que todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy común en la consulta ginecológica, que es el mioma uterino. El mioma uterino, aparte de ser una consulta muy común en la mujer, es un tumor benigno de la serie mesenquimática, o sea, de la fibra muscular del útero, que es el miometrio, en el cual un grupo de células empieza a tener un crecimiento anómalo y muy rápido, enrollándose a sí mismo y a su vez nutriéndose de un vaso hasta alcanzar tamaños a veces muy grandes. Este crecimiento hace que se diferencie de la fibra muscular. Por eso algunos dicen que el mioma es una cápsula, que tienen cápsulas, ya que al enuclearlo es muy fácil esa diferenciación, pero en realidad no tiene cápsula, sino que es la diferenciación celular entre el crecimiento de estas células rápidamente y las fibras musculares normales del miometrio. Para su crecimiento tiene dos factores, el estrógeno dependiente y también de la vascularización. Es un tumor, como dijimos, de crecimiento arremolinado, con una consistencia duroelástica firme, y pueden ser únicos o múltiples. Cuando son múltiples los conocemos como miomatosis uterina. La etiopatogenia, ya dijimos que es una proliferación autónoma de una fibra muscular y que tiene una dependencia hormonal y vascular. Pueden ubicarse en el cuello del útero y pueden ubicarse en el cuerpo del útero. El 95% lo hace en el cuerpo del útero y son hormonodependientes. Los cervicales no son hormonodependientes. De acuerdo, como ya lo vamos a ver, a su crecimiento en relación con la fibra muscular, pueden ser intramurales o intraepiteliales, quiere decir, en la pared, intraparietales, los subserosos que crecen hacia la cavidad uterina y pueden ser sésiles o pediculados. De los peliculados más importantes a destacar son los que tienen crecimiento hacia el ligamento ancho y se llaman intraligamentarios. Y los submucosos son los que crecen hacia la cavidad uterina. De los pediculados, el más notable que conocemos es el mioma nascens, que es cuando ese mioma que está creciendo dentro de la cavidad uterina y por las contracciones del útero se va haciendo como un parto y finalmente aparece a través del cuello uterino. Con respecto a los cervicales, que ya dijimos son poco frecuentes y no hormonodependientes, los que sí son más frecuentes son los intramurales. Bien, con respecto a, como acá lo vemos, este es un mioma subseroso con pedículo, pediculado. Si esto mismo se produce en la pared lateral del útero, tenemos que al crecer entre las hojas del ligamento se llama intraligamentario. Los submucosos son los que crecen en la cavidad uterina. Pueden ser sésiles o pediculados. Al ser pediculados, ya dijimos que por las contracciones lo van abortando hasta que aparece a través del cuello y lo llamamos mioma nascens. Los intramurales son los que crecen dentro de la pared miometrial, que si tienen algún componente subseroso se llama intramurales de comportamiento subseroso, y si fueran intramurales pero que avanzan hacia la cavidad uterina, cuando el 50% de su volumen lo hace, decimos que es un intramural de comportamiento submucoso. ¿Por qué hablamos del comportamiento? Porque eso va a hacer que nos diferencie la sintomatología.
Los cervicales, al crecer en un espacio tan limitado, generalmente lo que dan son deformaciones del cuello, mocorrea, infertilidad, pero también pueden comprimir por cercanía la uretra, dando los síntomas urinarios que quieran, desde la disuria, polaquiuria, hasta a veces pueden provocar anuria, hasta, y si comprimen el recto, constipación, pujos o tenesmos. Con respecto a los corporales, acuérdense bien la sintomatología, porque los intramurales son los que dan hipermenorrea, los submucosos metrorragia y los subserosos comprimen órganos vecinos. Si lo hacen en el uréter, estamos con un riesgo de algún problema renal. O bien se pueden torcer, si son pediculados, y dar un cuadro de abdomen agudo. Estos cuadros también todos se acompañan con dolor por la hipercontractilidad del útero, que trata de, en alguna medida, de expulsar, de deshacerse de ese mioma. Entonces, al haber tanta contractilidad, aparte del dolor, hay una hipertrofia de las fibras musculares del útero que también aumenta su tamaño a expensas de ese fibroma. Bien, los miomas dijimos que son tumores totalmente benignos, sufren degeneraciones. Muchas de ellas las vamos a mencionar. La más común es la degeneración hialina, hasta acá son todas benignas, la degeneración mixoide, que es por la licuefacción del tejido, la calcificación, que bueno, es una de las complicaciones o degeneraciones más benignas porque una vez que el mioma se calcifica, ya no tiene posibilidad de crecimiento. La necrobiosis, cuando por en algún momento se cortó esa irrigación, entra el tejido en necrobiosis por falta de circulación. La atrofia, que generalmente se da después de la menopausia, no quiere decir que disminuyan, pero después de la menopausia no van a crecer más. La degeneración grasa, que es muy rara, y la degeneración sarcomatosa, que a pesar de su baja incidencia del 1 al 2%, la tenemos que tener en cuenta porque es muy grave, es de hallazgo prácticamente en el quirófano y de un tratamiento bastante complicado porque no responde a quimio ni a radioterapia, y lo debemos sospechar cuando una paciente que tiene miomas crece este volumen muy rápidamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, básicamente, si son cervicales, lo vamos a ver a la especuloscopía. Y el tacto bimanual nos va a hablar de un útero duro, irregular, aumentado de volumen. Esto se da por la presencia de uno o varios fibromas y la consistencia del útero es firme. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es un diagnóstico diferencial muy importante con respecto a la adenomiosis, ya que la adenomiosis, el útero está uniformemente aumentado de volumen, de superficie lisa, no abollonada como podemos encontrar en la miomatosis, y la consistencia es mucho más blanda que la miomatosis. Los diagnósticos los vamos a hacer obviamente por ecografía transvaginal o abdominal, porque piensan que si el útero hasta puede llegar a tener una altura como un embarazo de término, con el transductor transvaginal obviamente no lo vamos a ver. La histeroscopía, que es el estudio de la visualización de la cavidad uterina, la vamos a usar sobre todo para aquellos miomas submucosos. La histerosalpingografía, que es un estudio de contraste, donde se inyecta una sustancia radiopaca, nos va a dar imagen del cuerpo del útero para ver ahí si hay depresiones o imágenes de falta de relleno. El urograma excretor lo usamos para aquellos miomas grandes que puedan comprimir la vía urinaria.
y la resonancia nuclear para algunos casos en especial, ¿no? De difícil diagnóstico quizás. Bueno, con respecto a los tratamientos, sabemos, a ver si tenía otra imagen, no. Bueno, con respecto a los tratamientos, hablamos de que hay un tratamiento quirúrgico y un tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico, como generalmente todos pueden ser, van desde lo conservador a lo radical. El conservador es el que solamente enuclea el mioma, por eso se llama miomectomía. La miomectomía la podemos hacer por vía laparoscópica o laparotómica cuando son miomas subserosos o algunos intramurales de componentes subserosos. La laparotomía es mejor para aquellos con miomas intramurales de componente submucoso, porque hay que abrir el útero para ir a enuclear esos miomas, y mejor es trabajar en lo personal con el útero en la mano para poder comprobar mucho mejor la hemostasia. Y la resectoscopía, que es lo que hacemos vía histeroscopía, pero con un dispositivo que se llama resectoscopio, que es termina como en un alambrecito que corta y coagula al mismo tiempo, está limitado para efectuar las miomectomías de miomas submucosos que no sean demasiado grandes y que están obviamente ubicados en la cavidad uterina. La histerectomía está destinada a aquellas pacientes que tengan múltiples miomas o aquellas que ya están en una edad que, a pesar de que no sean muchos, prefieren optar por la extracción del útero. Y puede ser más anexectomía, que esto va a depender, por supuesto, de la edad de la paciente. Una paciente cercana a los 50 años, si le vamos a sacar el útero, realmente convendría también sacarle los anexos para evitarnos después algún problema posterior en los ovarios. Con respecto al tratamiento médico, tenemos que mencionar la embolización arterial. La embolización arterial es un procedimiento mínimamente invasivo donde se cateteriza la arteria uterina y se introducen sustancias embolizantes. Tenemos que ver que este tratamiento se debe hacer en un lugar donde haya hemodinamia. Es efectivo, pero de un alcance poco limitado para la medicina pública. Por supuesto que al colapsar el vaso que irriga, provoca que se restrinja el flujo de sangre y se produce obviamente la reducción de los tumores. En lo personal yo vi pocos o sea, pocos con muy buen resultado, pero cuando los tiene, la verdad que es significativo. Y por supuesto el tratamiento hormonal, que va a tener dos pautas. El tratamiento hormonal se va a basar en restringir la influencia estrogénica. Con eso pretendemos que el fibroma reduzca su tamaño o no se reproduzcan otros. Por supuesto que para que no haya estrógenos, lo que tenemos que dar es el uso de análogos del gen LHRH, que bloquean la síntesis de estrógenos y de progesterona. Esto no lo podemos usar eternamente, porque es un tratamiento que a la mujer le genera las dificultades de una menopausia química, y también no se puede mantener en el tiempo. Generalmente se usa cuando se va a someter a esa paciente después a alguna cirugía o miomectomía reparadora. Y también es muy caro. Y tenemos también los moduladores selectivos de receptores a la progesterona, es decir, estimulan los receptores a la progesterona, actuando como antiestrógenos para evitar su crecimiento, y la droga más novedosa que tenemos es el acetato de ulipristal.
Ahora, cuando el tratamiento le decimos sintomático, ¿por qué? Porque no son fibromas grandes que comprometan la salud de la paciente o que tienen una hipermenorrea o a veces episodios de metrorragia, y descartando que no haya un mioma submucoso presente, podemos decir que usamos anticonceptivos o SIU, que es el que libera progesterona, y los anticonceptivos también en base a progesterona, para disminuir la sintomatología. Obviamente que si este tratamiento falla y la metrorragia compromete la salud de la paciente, estamos en condiciones de ofrecerle los otros. Acá vamos a ver un poquito de los métodos de diagnóstico. Fíjense que acá hay una ecografía donde vemos la cavidad, el cuerpo del útero y el enorme mioma fúndico que tiene. Con respecto a la histerosalpingografía, le dije que era una sustancia de relleno, y acá van a ver la imagen del fondo uterino que está totalmente aplastada por la presencia acá de un fibroma. Lo mismo que acá, la imagen redonda de doble tinte, esto está mostrando que acá hay un mioma y por estar dentro de la cavidad submucoso. Estas no, porque son imágenes de sinequias. Bien, miren ustedes el cuello del útero, acá tienen una pequeña ectopía en el labio superior y este es un mioma del labio posterior. Esto es una histeroscopía y acá se ve un mioma submucoso no pediculado. Acá acá vemos una miomatosis, ya que este es el cuello del útero. Este es el cuello del útero que está aumentado su volumen a expensas, si lo abrimos acá, de otros miomas, y acá hay dos miomas subserosos. Estos son los subserosos, ven, este está colgando del fondo del útero, pediculados, ¿sí? Y estos son miomas intramurales, era uno solo, que al abrirlo, al sacar el útero y abrirlo, ven las características, carnosos, blancos rosados, firmes. Obviamente que era uno que se dividió en dos al partirlo. Bueno, con respecto a miomas, creo que dimos los conceptos más importantes. Así que bueno, vuelen con la imaginación para verlos, ya que no estamos en condiciones de mostrarles en el campo la cirugía. Bueno, muchas gracias y cualquier consulta se refieren al foro de Miel. Chao, buenas tardes.